Saludos, soy Óscar Calatayud Gómez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia, y os doy la bienvenida a la ponencia titulada Micropolifonía aplicada, herramientas digitales e inteligencia artificial para la creación musical en el aula. Antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra atención a aquellos que visualizáis esta presentación, así como a la organización del Tercer Congreso Internacional de Formación Permanente Futuro de la Tecnología en Educación, por permitirme presentar esta ponencia. En primer lugar, la contextualización establecida en la introducción permite responder a una serie de preguntas que conducen a presentar el objeto de estudio de esta investigación. En ese sentido, esta ponencia trata sobre una aplicación didáctica basada en el uso de la técnica compositiva de la micropolifonía mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. Se realiza en el aula de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música y se enmarca dentro de la tesis doctoral que trata de la evolución de la técnica compositiva de la micropolifonía y su connotación interdisciplinar. De forma ya más específica, la micropolifonía, concepto que vertebra esta ponencia, se define como una técnica compositiva desarrollada por el compositor húngaro György Ligeti, basada en la creación de una textura musical de alta densidad. Dicha técnica compositiva se consigue mediante la superposición de líneas melódicas construidas principalmente con intervalos breves, tanto en su desarrollo individual y horizontal como en su superposición vertical con otras líneas melódicas, empleando métodos específicos como la micropolifonía microcanónica, método que vertebra esta ponencia. Y finalmente, la aplicación de la micropolifonía permite generar una textura sonora densa que subordina la inteligibilidad individual de las líneas melódicas en favor de la creación textural. En segundo lugar, los objetivos que se persiguen alcanzar con el diseño de la investigación pasan por crear una experiencia de aprendizaje basada en la técnica compositiva de la micropolifonía mediante la utilización de herramientas digitales e inteligencia artificial. Explorar las posibilidades educativas de la técnica compositiva de la micropolifonía en un ámbito académico previo a su utilización performativa y compositiva. Utilizar herramientas digitales en el aula de las asignaturas teórico-prácticas que permita explorar técnicas compositivas específicas. Y finalmente, propiciar el desarrollo de la creatividad e improvisación en el alumnado de las enseñanzas profesionales de música. En tercer lugar, los procedimientos metodológicos seguidos en la investigación pasan por la investigación documental y análisis musical, que permite identificar, analizar y sistematizar los rasgos característicos que definen la micropolifonía, estableciendo un marco teórico-analítico sólido que permita su posterior implementación. Seguidamente se realiza un estudio exploratorio que conduce a identificar, clasificar y analizar herramientas digitales con posibilidad de utilizar la inteligencia artificial que puedan facilitar asimismo la creación de la micropolifonía. A continuación se lleva a cabo un estudio experimental que posibilita experimentar con las herramientas digitales seleccionadas mediante el análisis de sus posibilidades, limitaciones y resultados musicales, con la finalidad de evaluar su capacidad real para generar la micropolifonía. Finalmente, el último método utilizado es el de la sistematización, con la que se propicia diseñar una aplicación didáctica a través de sistematizar los distintos pasos a seguir con cada herramienta digital e inteligencia artificial. En cuarto lugar, los resultados generados con la investigación se basan en la generación de la micropolifonía mediante 4 herramientas digitales.
La primera herramienta digital se lleva a cabo mediante el software de edición de audio Audacity, a través de una sistematización con los siguientes 4 pasos: la composición, la grabación, la duplicación y la texturización. Ya de forma específica, el primer paso, el de la composición, se obtiene mediante la utilización de un prompt en Gemini con el que se obtiene la línea melódica que se utiliza en la micropolifonía, así como un análisis del parámetro musical melódico en aspectos como el ámbito, la dirección y la interválica. Finalmente, este primer paso se completa mediante otro prompt en Gemini con el que se obtiene el parámetro rítmico de la línea melódica, así como una sugerencia para la creación de la textura. El segundo paso, el de la grabación, se obtiene a través de grabar la línea melódica mediante el software de edición de audio Audacity, siguiendo con el paso de la duplicación de la línea melódica a un número determinado de partes y finalizando con la texturización, basada en crear la textura mediante el desplazamiento horizontal de las líneas melódicas duplicadas y la modificación individual y global del sonido, obteniendo resultados como el siguiente. La segunda herramienta digital es el software de producción musical Cakewalk, empleada a través de una sistematización con los siguientes 4 pasos: la composición, que vuelve a basarse en componer la línea melódico-rítmica mediante la inteligencia artificial Gemini; el registro, la duplicación y la texturización. El segundo paso, el de registro, se obtiene a través de registrar la línea melódica utilizando un teclado MIDI y un instrumento virtual en el software de producción musical Cakewalk. Siguiendo con el paso de la duplicación de la línea melódica a un número determinado de partes y finalizando con la texturización, creando la textura mediante el desplazamiento horizontal de las líneas melódicas duplicadas y la modificación individual y global del sonido, obteniendo resultados como el siguiente. La tercera herramienta digital se lleva a cabo mediante el secuenciador de audio MIDI Ableton, a través de una sistematización con los siguientes 4 pasos: la composición, la preparación, la texturización y finalmente la interpretación. Además, la utilización de esta herramienta digital se inicia de nuevo con la misma línea melódica empleada en las otras aplicaciones didácticas. Continuando con el segundo paso, mediante la creación de 4 pistas MIDI y la asignación de un instrumento virtual en el secuenciador de audio MIDI Ableton,
con cada pista teniendo el MIDI from de su pista anterior. Siguiendo ya con la adición del efecto MIDI titulado Note Echo en las pistas 2, 3 y 4, con el input en modo mute, el feedback en 0% y el delay time en 8 o 16. La utilización de esta herramienta digital termina con la interpretación de una línea melódica mediante la creación instantánea de la micropolifonía, obteniendo resultados como el siguiente. La última herramienta digital se basa en los plugins MIDI para Ableton Live con inteligencia artificial de Magenta Studio, a través de una sistematización con los siguientes 4 pasos. Un primer paso de preparación basado en la creación de 4 pistas MIDI y la asignación de un instrumento virtual en el secuenciador de audio MIDI Ableton, y los restantes pasos de generación, interpolación y texturización. El segundo paso, titulado generación, se basa en generar líneas melódicas mediante el plugin de Magenta Studio denominado Generate. Seguidamente, el siguiente paso se realiza con la interpolación, mediante interpolar las líneas melódicas creadas para generar así una versión con el plugin de Magenta Studio denominado Interpolate, con posibilidad de extenderla mediante el plugin continuo. El paso final vuelve a basarse en la texturización, creando la textura adaptando la duración de las notas y añadiendo efectos de sonido relacionados con la reverberación, obteniendo resultados como el siguiente. Para cerrar la presente ponencia, las conclusiones que se establecen a través del proceso de investigación permiten determinar que la creación de una aplicación didáctica mediante herramientas digitales con inteligencia artificial posibilita desarrollar recursos docentes que no solamente presenten un concepto relacionado con técnicas compositivas, sino que también permitan su exploración práctica mediante el uso por parte del alumnado de dichas herramientas. Además, el proceso de investigación permite concluir que la utilización de herramientas digitales conduce al desarrollo de competencias como la creatividad y la improvisación, a través de la creación de una línea melódica que pueda ser utilizada mediante la técnica compositiva de la micropolifonía como un medio generador de una textura musical en el aula. Con esto finaliza la presentación de la ponencia titulada Micropolifonía aplicada, herramientas digitales e inteligencia artificial para la creación musical en el aula. Muchas gracias por su atención.